Iglesia, buenos días, que el Señor los bendiga grandemente y estamos nuevamente para escuchar una palabra que nos ayude, nos conforte a creer más en esta palabra maravillosa que el Señor tiene para nosotros cada vez que nosotros la buscamos. El tema se titula 9 errores comunes. Errores es de errar, desviarnos del camino correcto. Errores doctrinales, tantos errores que hay y errores que cometemos en nuestras vidas. Pero hoy vamos a escuchar la palabra para ver qué nos dice. Entonces vamos a abrir el texto bíblico en Isaías 28:7. Isaías 28:7, el profeta mesiánico por excelencia, el que habló de Cristo, la venida de Cristo, el Mesías, nos tiene esta palabra hoy también para dárnoslas, para que la entendamos, la comprendamos. Isaías 28:7, pero también estos erraron con el vino y con sidra, se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Padre, gracias te damos por esta palabra en el nombre de Jesús. Que tu bendito Espíritu nos ayude, nos ilumine y nos dé comprensión cada día para entender lo que tú quieres hablarnos cada día a tu iglesia y llevarla al mundo, llevarla a los gobernantes, tanto al profeta como al pastor, como el que está allá afuera, el que no te conoce, porque sabemos que el hombre está entontecido con el vino, el hombre anda por fuera de tus caminos, están errando en la visión por causas del alcohol. Por eso estamos aquí para predicarla con mucho amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, iglesia, a escuchar la palabra. Error grande, el alcohol. En cualquier sistema, sea en la iglesia y fuera de la iglesia, es un detonante que te saca del camino de Dios en todo. ¿Por qué? Porque eso agarra la mente, te trastorna, y ese es el error más grande de los inicuos y de muchas doctrinas, donde no quieren aceptar de que una gota de levadura eleva la masa. Y si esa nuestra vida pasada era tomar alcohol, andar en bebetas, y llegamos al pueblo de Cristo creyendo que todo eso se acabó, y encontramos doctrinas que patrocinan la bebida de vino. Eso es alcohol. Todo lo que contenga siquiera una gota es alcohol. Entonces miramos hoy que está diciendo el profeta Isaías. Repito, pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron la visión y tropezaron en el juicio. Erraron la visión. Tenemos que ser cerrados a la visión. Si dejamos lo que hacíamos en el mundo, ¿para qué lo vamos a traer? Ni siquiera una gota. Tantas cosas buenas y elegantes que hay, donde usted puede tomar sin necesidad de alcohol, un buen jugo de la misma vid, pero sin fermentación. Eso es bueno, hermosísimo para el cuerpo, deleitoso, pero entendamos la palabra. Entonces mire que en la primera carta a Tesalónica, 2, 3 al 6, primera carta de Tesalónica, Pablo exhorta sobre los errores
que es lo que nosotros debemos mirar. Hay tantos errores doctrinales hoy en día, pero si usted no entiende la Biblia, ¿qué va a entender? ¿Qué va a saber qué es error doctrinal? De doctrinas falsas, chuecas. Vamos a 1 Tesalonicenses 2, 3 al 6. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ahí está, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Este Evangelio no es para agradar a nadie, y para usted tener contemplaciones con bebedores pasivos, que buscan es a donde les den y les patrocinen el vino. Tú puedes beber, pero no emborracharte. Tú puedes tomar vino en enero, en febrero, esto, bebe, deleítate, gózate con tu mujer de tu juventud. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y se lo vamos a mostrar en la palabra de Dios. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos serle carga como apóstol de Cristo, pero mejor prefirió depender de Dios y no se le carga a nadie. Entonces miren, no dependamos de los errores y de falsos predicadores que toman la palabra bajo herejías, cosas heréticas, y llevan lo que no es. Entonces mire que Lemuel, el rey, ¿qué le dice la madre? Cuando vamos a Proverbios 31, 4 al 5. Mire que Lemuel le dice, la madre dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Da la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria. No se acuerden más. Eso es lo que hacen. Y por eso es empleado en este mundo. Siempre todo va ligado con el alcohol. Pero cuando nosotros llegamos a la iglesia de Jesucristo, mire lo que nos dice el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso, para que usted se dé cuenta. 5:18, Efesios 5:18. No dice, sí, de pronto un poquito, te está diciendo, no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes, bien, sed lleno del Espíritu Santo. Llenos. Ese es el nuevo vino. La unción del Espíritu Santo. Cuando la persona cae bajo el poder del Espíritu Santo, lo primero que hace es olvidar eso. A mí me gustaba el alcohol, pero cuando el Espíritu Santo llegó, mi vida se acabó el alcohol. Y vengo de familia que le gusta el alcohol, porque eso lo venimos cargando en las venas, en la sangre. Pero cuando el Espíritu Santo llega, de verdad, el alcohol muere y nos llenamos del poder del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Entonces estamos para aprender. Entonces son errores que caemos muchos hombres sacerdotes aceptando, profetas, reyes, bajo la influencia del alcohol. Y eso es lo que vemos, un país de borrachos, un mundo donde el alcohol predomina.
No puede haber para más nada, pero para alcohol hay. Usted ve que en esta pandemia lo que usted ve el problema es el alcohol. Aunque no haya para comida, pero para alcohol hay. Porque es un pueblo adicto desde sus antepasados al alcohol. Ese es el vino. Estamos bajo la gracia que nuestra llenura debe ser el Espíritu Santo. Y es la palabra de Dios. Amén, iglesia. Entonces vamos, lo que dice la palabra en griego. Dice, tenemos muchos errores doctrinales hoy en día. Griego, plane, es igual a error, desviarse de la ortodoxia o piedad. Desviarse, error, es plane, en griego, desviarse de la ortodoxia o piedad. Error, en español, falta, es una falta, es una falla. Te sales del camino correcto. Entonces vamos al primer error. Pensar que el pecado nos dará plenitud de vida. Pensar que el pecado nos da plenitud de vida. Primer error. Vamos a buscar la primera pareja. En Génesis 3, del 1 al 6. Para que nos dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Porque hay que aprender cada día más, iglesia. Estamos en una vida de aprendizaje constante. Primer error. Pensar que el pecado nos dará plenitud de vida. Génesis 3 del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Error. Creerle al diablo. A donde Dios ya les había dicho lo que debían de hacer. Creer que el pecado era plenitud de gozo. No esperó el tiempo de Dios. Y es en el tiempo de Dios. Dios lo tenía diseñado. ¿Qué hace el diablo con lo que le crió la mujer? Adelantar cosas que Dios no había permitido hacer. Entonces, ¿qué vemos? Que ¿qué hizo Eva? Miró, tomó, comió y dio de comer. ¿Qué hizo Adán? En esconderse, culparla a ella y evadir la responsabilidad que tenía como líder espiritual. Error, creerle al diablo. Error, desobedecer la palabra de Dios por estar siguiendo los consejos de Satanás, las ofertas. Error gravísimo. Hay iglesias donde la preferencia es Satanás. Hacen más, le dan más poder al diablo que darle poder a Cristo. Porque todo es el diablo. Sí, el diablo es un espíritu maligno, el cual viene a entorpecer la obra. Eso es verdad. Pero nuestro crédito debe ser para Cristo, porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y él nada puede hacer si Dios no se lo permite. Él le pidió consentimiento para Job, para Pedro. Pues Jesús dijo, Satanás me ha pedido, Pedro, pasar andiate. Y dijo a Job, se le metió allá, Señor, tú no has visto, le dijo Dios,
Sí comenzó, pero si tú lo cuidas, ¿cómo le voy a meter? Todo eso ha hecho Él. Pero nuestra preferencia es Cristo. Y si la palabra dice, no se embriaguen con vino, sino con el poder del Espíritu Santo. Eso lleva a disolución. Eso no lleva a nada bueno. Entonces el primer error es escuchar la voz del diablo. El diablo dice, beban, emborráchense, que eso es lo que se van a llevar. Esa es la alegría más grande. Diviértete, gócete. Pero te está matando en vida. Te escasea todo. Porque eso es lo que lleva el alcohol. Y estamos en países alcohólicos, donde prima el alcohol. Se lleva por herencia en la sangre. Es un contaminante tremendo que debemos salir de él. Entonces en 1 Corintios 10, 13, Dios te garantiza salir librado de toda tentación. Adán y Eva cayeron en la tentación. Primero vio el ojo, mire los sentidos lo utilizó, tomó, agarró, comió, llevó al paladar, y la ñapa fue que dio. Y el otro come, acepta, evade su responsabilidad de decirle no. Y la ñapa es que se esconde. El pecado nos hace esconder de Dios. Entonces en 1 Corintios 10, 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación. ¿Quién es el tentador? Satanás. Que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Ya déjese de estar echando tanta carga al diablo. La tentación va a venir. El problema es que tú no resistas la prueba. Dice, bienaventurado el hombre que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la tentación, tendrá la corona de vida. Las pruebas van a venir, pero Él te da la salida y no te deja más allá de lo que tú no puedes resistir. No te va a dar nunca, porque la Biblia no se contradice. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén, iglesia. La gloria y honra sea para el Señor. Entonces, ¿qué atacó Satanás? Los sentidos. Y eso está haciendo hoy en día. Y mire que era el temor de Pablo en la segunda carta que le manda a la iglesia que está en Corintios. En Corinto. A los corintios, el gentilicio. En segunda de Corintios 11, 3, pero era un temor, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia, mire, retorna al paraíso, Pablo, para darnos esta palabra. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nos dice Adán, a Eva, y Eva dio de comer, y él aceptó, evadió su responsabilidad, su compromiso como líder espiritual. Vuestro sentido, mire, miró, tomó, comió, dio. Nuestros sentidos, dice, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahí tenemos el problema. Primer error. Parale bola a las doctrinas de demonios. Ah, que hay doctrinas de demonios. Claro. Si no estamos aquí desenfocados. Errores comunes o doctrinales. Seguir la corriente de una doctrina falsa a donde trabaja Satanás. Y vamos a probarlo. Porque esto es para probarlo. Esto es para decir la verdad en Cristo Jesús. Primera carta de Timoteo. Y lo está diciendo el Espíritu Santo. Primera carta de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
Primer error por no entender la Biblia, no leerla, no comprenderla, que hay mucha gente metida en doctrinas de demonios. Por eso en ustedes esas doctrinas que ven, que ellos esperan fiesta, ellos beben, ellos carnavalean, ellos andan en las contaminaciones del mundo y los meten a la iglesia. Meten hasta los festejos del mundo. Ya te festejan hasta el día del pastor. Te festejan todo. Si eso es lo que hace el mundo. El mundo vive de fiesta en fiesta para estar festejando y metiendo alcohol. Tomando buen alcohol, porque todos lo festejan con el alcohol. Y esa es la primera palabra que nos está diciendo. ¿Qué hizo desviar la doctrina? ¿Qué hizo desviar la visión a los sacerdotes, a los profetas, a los reyes? El vino, el alcohol. Entonces, primer error. Segundo error, confiar en la raza. Pero quiero llevarlos, cuando quiero hablar de raza, se habla, creer que es un hombre, que era Abraham, que es Moisés. No, tenemos que creer en Jesucristo. Confiar en la raza. Mateo 3, del 1 al 12. Se habla de Juan el Bautista. Pero Juan fue claro. Juan menguó para que Cristo creciera. Nunca quitó el derecho, el poder. Siempre se creyó siervo y no el super apóstol ni el super maestro. Segundo punto o error, confiar en la raza. Vamos a Mateo 3, del 1 al 12. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Quién tiene el aventador? Aventador es un cernidor para cernir la cizaña y el trigo. ¿Y sabe a dónde va a parar la cizaña? En el fuego que nunca se apaga. No estés pensando que tu salvación es por un hombre o porque eres de la raza. Hay judíos perdidos, judíos que se perdieron, y de allá viene la salvación. Confíes que tu salvación es Cristo y no es un pastor, no es un profeta. Tu Salvador es Cristo y Él es el que tiene el aventador, y Juan el Bautista está reconociéndolo. Dice: y Él los va a colar. Y vuelvo y le leo, dice el 12: y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿A dónde está eso en el lago de fuego? Porque usted, como crea, segundo error, está creyendo que tu pastor es tu salvador, que es una doctrina
la que te va a llevar al cielo. Aquí nací, aquí me muero, creyendo que es el catolicismo, creyendo que es tal doctrina, sin saber si es de demonio. Tu doctrina se llama Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de Él. Amén, iglesia. Hay que hablar en estos tiempos con la autoridad que nos da el Espíritu Santo para hablar esta palabra verdaderamente en Cristo Jesús. Entonces vamos a Efesios 4:14 para ver qué nos dice en este punto. Tenemos que aprender diariamente la palabra, porque la palabra cada día está siendo corrompida. Ese es el plan de Satanás. Doctrinas de demonios a graneles, pero el aventador está en la mano de Cristo. Al final del tiempo se verá el fuego, y después del fuego queda la ceniza. Cada quien tiene que responder por su obra. Se consumirá, se quemará, no sé, pero afiáncese en la palabra. Efesios 4:14. Para que ya no seas niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Que estamos aquí, 9 errores comunes que se ven a diario, a granel. Entonces vuelve Pablo a la iglesia en Éfeso, y nos lo está diciendo a nosotros hoy, para que ya no seamos niños fluctuantes. Déjate de ser niño, hombre. Personas que tienen 5, 10 años, 15 años, 20 años en el evangelio y todavía son unos niños. Cualquier doctrina los mueve, cualquier viento de doctrina los mueve. Y esta sí es la verdadera, esta es la nueva revelación. ¿Cuál nueva revelación? Todo está aquí. Ya no hay nueva revelación, ya está aquí. Revele lo que está aquí, hable lo que está aquí en la palabra. Amén, iglesia. Con autoridad y poder en el nombre de Jesucristo. Que ya no somos niños fluctuantes, llevados, mire, por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para engañar, astucia. ¿Y quién es el astuto? ¿Cómo se metió en el paraíso? ¿Y cómo se está metiendo en las doctrinas? Pues se llaman doctrinas de demonios. Entonces, segundo error, gravísimo. Comparación del árbol. En este punto, segundo error, el árbol que da fruto. El cristiano son sus buenas acciones, el fruto que debemos dar. Muchos eran cristianos de nombre, como árboles improductivos, cuando vino Juan el Bautista. Y eso era lo que era. Mi padre Abraham, y buscando a Jesucristo más matado. Y supuestamente Abraham era su padre. Y por eso Juan el Bautista le dijo: veas, hasta de estas piedras levanta Jesús, Dios, hijo de Abraham. Déjense de estar en la raza, busquen el Espíritu Santo. Tu nacionalidad no es la que te va a llevar al cielo, porque si no se perdiera ningún judío, y se están perdiendo. No se perdiera nadie. Esto no es por raza, esto no es por nacionalidad, esto es por el poder del Espíritu Santo, que usted viva la doctrina verdadera de Cristo. Amén, iglesia. Vamos a Mateo 7, 15 al 20. Cristo fue claro en su palabra, y es la que hay que respetar, predicarla con reverencia, con temor, porque esa es la bendita palabra de Él. Mateo 7, 15 al 20. Guardaos. ¿De qué nos manda? Lo que acaba de decir. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo da frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué dijo Juan el Bautista? El aventador está en las manos, y la paja, la cizaña, va a ir a parar al fuego que nunca se apagará. Le está diciendo: el que no dé buen fruto,
se va para el infierno. El que ande en doctrinas de demonios se va para el infierno. El que ande contemplando la vida del mundo, metiéndola a la iglesia, se va para el infierno. Y patrocinándolos y cargándolos y llenándolos de tesoro, porque usted mismo es el alcahueta para que eso se mantenga. Así que por su fruto los conoceréis. Conocemos. ¿Cómo no vamos a conocer nosotros al falso, al que predica la verdad? ¿De qué vive? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo anda? ¿Qué es lo que te lanza a través de la palabra? Qué buen segundo error para entender. Confiar no en la raza, confiar en Jesucristo. Primer error, creer que el pecado te va a traer muy grandes cosas. Sí, el diablo le dijo una verdad: conocerás el bien y el mal, pero lo hizo a su modo y ellos le creyeron. Tenían que esperar en el tiempo de Dios, y eso es lo que tenemos que hacer todo. Tercer error, vanas repeticiones en la oración. Son errores. Mateo 6, 5 al 8. Mateo 6, 5 al 8. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman orar en pies en la sinagoga y en las esquinas y en las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando oréis, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén, iglesia. ¿Por qué le traje como error? Un error. Se hacen pasar por santos. Les gusta la publicidad, pero su cuarto no lo cierran, porque allá no les conviene, porque no lo ven, la fama no les llega, supuestamente ellos. Y el mejor secreto que hay es cerrar el cuarto, y a la luz se verá lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Les gusta orar, parafrasear, adornar oraciones, ustedes a ver hasta que lloran. Hipócritas, que eso es lo que Dios condena, la hipocresía. Entonces, los vieron, dice, para que los vieran como santos con la oración pública, en vanas repeticiones. Eso le encanta. Error tremendo. Hay momentos que hay que orar en público, en la reunión, en la iglesia, de pronto en una campaña, pero eso no es lo que te está diciendo Dios, que sea tu constante. Y eso era lo que hacían ellos. Error, creer que si tú no oras en el secreto, donde nadie te ve, no te está escuchando Dios, o no vas a tener poder, no vas a tener autoridad. Es lo contrario. Entre más secreto tenga usted, más revelación va a tener, porque está en un secreto. Cierra tu cuarto. No dijo vete para las esquinas, andas adornando la oración. No dice eso. Errores. Y la ñapa es la vana repetición. Haga 3 Padres Nuestros y te metían 8 Ave María. Haga esto. Eso es vana. Eso lo utiliza la hipocresía. Doctrinas de demonios, doctrinas desviadas, de saduceos, de fariseos, de hipócritas. Es lo que nos está diciendo, que nos guardemos de esos personajes. Mire que en 2 de Pedro 2:18, vamos a comprobarlo para que vea usted que lo hacen las doctrinas falsas. Son las que hacen estos parapetos. Les gusta adornarse, que lo vean, ahí está el súper. No, aquí no es de eso. Aquí el grande es Jesucristo y usted es el siervo. Usted es el humilde. Usted es el que soporta, el que aguanta los vituperios por causa de Cristo. Porque esa es la condición que está. Entonces, mire, vamos a probar. En 2 de Pedro 2:18. ¿Pero a qué se refiere? A las doctrinas falsas. Falsos maestros, falsas doctrinas. Pero vamos al versículo 18 de 2 de Pedro 2:18. Pues hablando palabras infladas,
Mire, y vanas repeticiones. Seducen con concupiscencia, que es la carne, de la carne, y desoluciones. No bebas vino, que eso te trae disolución. ¿Y qué está diciendo? A los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Hay gente que se sale de Guatemala y se mete en Guatapeor y dice, ahora sí estoy en la verdadera. Esta sí es la verdadera. ¿Cuál verdadera? La única verdadera es la palabra de Dios, la Biblia. Si no cometes errores heréticos, errores doctrinales, donde debes de mantenerte firme con la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿quién lo está haciendo? La falsa doctrina. Si aquí está claro, falsos pastores, falsos profetas, falsas doctrinas. Y en el versículo 18 ve que lo agarramos, hablando palabras infladas y vanas repeticiones. Si siembra vas a tener. Si no das el diezmo y no das esto, te vas para el infierno. Como si la salvación hubiera que comprarla. Eso hace parte de que usted tiene que dar su ofrenda voluntaria a lo que proponga en su corazón. Si no, ese problema es de usted con Dios. Pero usted hay que darle gratis el evangelio. Sin herejías, sin errores doctrinales. Sino lo que está aquí y fuera. Tú no hay que inventarle más nada. Y no es nueva revelación, porque ya la revelación te está hecha. No se le puede quitar ni poner a la Biblia, porque ¿a dónde va a meter la nueva revelación? Entonces es falsedad de lo que estamos viendo, diario. Entonces ya vimos el tercer error, vanas repeticiones en la oración. Vamos para el cuarto error, confiar en sí mismo. Esa es otra, confiar que yo soy el profeta, que yo soy no sé quién, que yo soy el que sé. Aquí todos dependemos de Cristo. Aquí no es el que sepa más ni el que sepa menos, es el que obedezca más. Dios anda buscando fieles en toda la intensidad del caso. Confiar en sí mismo, cuarto error. Vamos a Mateo 26, 31 al 35. Mateo 26, 31 al 35. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Zacarías 13:7 ya lo había dicho, 800 años antes de venir de Cristo. Esto que iba a pasar. Profeta menor, pero con grandes convicciones de Dios para traer la palabra. Entonces dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir, contigo no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Oiga, hay gente que sí le gusta repetir lo que otro dice. Parecen unos loros, sin saber si es verdad o es mentira. Y eso dijeron, como Pedro. Y todos dijeron, así será. Si Pedro lo dice, nosotros, y mire que lo negó 3 veces. Créese el mismo. Ese es un error, confiar en sí mismo. Yo no puedo confiar en mí. Yo soy. Fácil es hablar, pero difícil morir por Cristo. Cualquiera dice, yo muero por Cristo, morir en Cristo es ganancia. Pero cuando llegue la hora de la verdad es que se va a ver quién lo niega o quién no lo niega, se va a mantener firme. La boca habla perversidades. Con la boca y los dedos se hacen cosas, pero la realidad es otra. Tenemos que convencernos que no dependemos de nosotros mismos, que dependemos de Dios, que Él vive dentro de nosotros a través del Espíritu Santo, y que no es en mis fuerzas que yo puedo resistir la prueba, que yo puedo decir, muero contigo, Señor Jesús. Hay que esperar el momento, porque la palabra, la boca se jacta. Hay corazones jactanciosos, soberbios, sanguíneos, temperamentos sanguíneos, coléricos, melancólicos, tantos 4 temperamentos, ¿ya? Que nosotros debemos de darnos cuenta
¿En qué estamos? Debemos tener, no es el temperamento, sino el carácter de Cristo. Porque el temperamento viene incorporado y nos puede hacer caer. Pero porque está confiando en nosotros mismos. Creernos los sabios, creernos los invencibles. Nadie, solamente Dios es el poderoso. Vamos a Marcos 8:35. Marcos 8:35. Dice la palabra: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, su vida, por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Eso sí es la palabra. Jesús lo advirtió. Estos apóstoles estuvieron convencidos. Aceptaron el reto. Después que se resucitó Cristo, se convirtieron verdaderamente y aceptaron y murieron. Se hicieron matar por Cristo. Yo no me voy a hacer matar por una mentira. Me hago matar por la verdad en Cristo. La muerte en Cristo es ganancia. Hágalo. Pero crea la palabra. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que la pierda, su vida, por causa de mí, dijo Jesucristo, y del Evangelio, la salvará. Ahí está la palabra hecha. Cuarto error: no confíe en usted mismo. No ande declarando cosas que de pronto no es capaz de sostener. Espere la hora. La persecución va a venir, y grandes, y ya las hay. No crea que por causa de Cristo te aman. Por causa de Cristo desean matarte, ni que tú predicaras esta palabra. Pero tenemos uno que nos cuida y nos proteja hasta el día que Él quiera. Pero sin miedo y sin temor debemos de predicar el Evangelio de Cristo. Amén, iglesia. Siéntase orgulloso de ser un cristiano, de ser un seguidor de Cristo, de ser un fiel, no meramente un creyente. Los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Dios quiere gente de fe, confianza en Él y que seamos fieles. La fidelidad es lo más grande que puede haber. En medio de estas pruebas, de estas dificultades, Dios quiere hombres, mujeres, jóvenes, fieles a Él. Con la boca podemos hablar cosas. Muero por Cristo. Pedro lo dijo. Los demás lo siguieron como unos loros, pero ninguno quedó solo. Tuvieron las mujeres ahí mirando. Y por eso les dio el privilegio de ser las primeras en ver la resurrección de Cristo. Entonces ahí estamos, en una lucha cerrada, pero estamos para adelante en Cristo. Quinto error. Tremenda la palabra. Quinto error: edificar sobre la arena. Ahí está el problema. Mateo 26. Mateo 7, 26 al 29. Edificar sobre la arena. Por eso muchos se derrumban. La doctrina no se mantiene porque son castillos de arena. Cuando viene cualquier dificultad, están temblando. No confían en Dios. Los tiene temblando la economía. Si nosotros no vivimos de porque la bolsa de Japón o de Estados Unidos se sube o se baje. Nosotros vivimos de la misericordia de Dios. No tengas miedo. No pienses en lo que has de comer, lo que has de vestir, lo que has de beber. Confiamos que Cristo nos proveerá. Y Él tiene el control de todo. Amén, iglesia. Entonces, 7:26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Esa es la doctrina que nosotros vemos, y no de demonios. La doctrina con autoridad y poder. Porque las enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Enseña la doctrina de Cristo. Es fuerte, es perseguida, pero es victoriosa y nos lleva al cielo. Amén, iglesia. Y no andamos con herejías, ni viviendo de la economía que se cayó, la bolsa que se cayó. No,
Nosotros vivimos es la casa sobre la roca. Porque el que oye y lo hace se comparará al hombre sensato que construyó su casa sobre la roca. Aunque vengan los ríos, aunque vengan los soplones, aunque venga la crisis, aunque venga el problema, ahí estamos con Cristo. Porque estamos edificados sobre la roca. Amén, iglesia. Qué bueno y maravilloso. Error, construir sobre la arena. Cimientos malos, palabras torcidas, palabras de herejías. Como no está cimentado sobre la roca, cuando viene cualquier problema te mueves, hasta te apartas del camino de Cristo. No aguantas la persecución, no aguantas la prueba, porque lo dice en la parábola del sembrador, que esos son aquellos que cuando viene la prueba se van, no soportan la prueba, porque están sobre la arena. Grave error. Cuando usted está edificado en una doctrina de demonios, de espíritus inmundos, doctrinas heréticas, doctrinas mundanas, contaminadas con el mundo, usted no es capaz de soportar en realidad el ataque. Es un ataque severo, pero que con Cristo lo soportamos porque es Él, no soy yo, es Él que pelea por mí. El que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Siempre dé ese consuelo para su vida. Vamos al sexto error. Confiar en las riquezas. Se asocia con la primera. Castillos de arenas. Porque confiaban eran en las riquezas, en el poderío. Entonces vamos a Lucas 12, 16 al 21. Lucas 12, 16 al 21. Dice, así que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dice, pero es rico. Entonces vamos a leerlo del 16 para que nos quede la parábola completa. Dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, no pensaba ni en Dios, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, no dijo ni a Dios, diré a ese consigo mismo, alma, mi alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. ¡Qué belleza! Eso es lo que pensaba él. Y así pensaron muchos en este tiempo. Y están quedando en la nada. Porque está confiando en su alma. Está confiando en sí mismo. Está sobre la arena y no construyendo sobre la roca. Y está confiando en Dios, que es el que da todo. Pero Dios, ahí aparece Dios, le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Para qué te afanas? El tema que dimos, ¿para qué te preocupas? ¿Por qué vives en ansiedad? ¿De quién será todo lo que tú estás ansioso? Y por lo que tú crees que estás atesorando, ¿a quién se lo irás a dejar? Si te toca irte esta noche, o mañana, o cuando Dios decida. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Está oyendo usted esa palabra? Así es el que hace tesoro para sí mismo y no es rico para con Dios. Te dio los tesoros, pero nunca te olvidaste, siempre te olvidaste de la obra de Él, del que te había dado todo. Porque no es malo dar, hay que saber dar, darlo en la voluntad de Dios. Entonces, qué maravillosa es la palabra. Y lo que está diciendo, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Usted sabe el rico que hay, que está perdido. Porque su Dios es el dinero. El mamón lo mama de tal manera que lo hace salir del camino de Dios. Y eso se va por otro sendero.
como tiene para beber, tiene para libertad, ahí agrega el vino y todavía se hace más apartado de Dios, porque él cree que ese es su Dios y eso cree que lo que tiene eso es todo. Entonces vamos a Judas 11 para que vean que a dónde sale, a dónde vamos a encontrar esos hombres ricos, que es lo que vemos a diario. Judas 11. No podemos predicar nada que no esté aquí. Y hay que ponerle la firma de Dios. Judas 11. Hay de ellos falsas doctrinas, falsos maestros. Agarramos el versículo 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error. ¿Vio? En el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estamos 9 errores comunes. Hemos venido certificando que son errores doctrinales. Estos son doctrinas heréticas, porque Judas lo está declarando. Y mire que en el versículo 11 hay un ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Qué hizo Caín? Usted conoce la historia de Caín. ¿A dónde está Caín? Y se lanzaron por lucro, mire, en el error de Balaam, siendo el profeta, se dejó comprar para maldecir a Israel, Juan de brujo. ¿Qué no hizo? Por dinero. Balaam era el que le proponía las cosas de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué les espera? Sal corriendo de cualquier doctrina que tú veas que es heréticas, doctrinas de demonios, y que te están llevando a estos errores doctrinales, estos errores comunes que se ven a diario. Entonces vamos a ver también lo que dice 1 Timoteo 6, 17 al 19. 1 Timoteo. Que nada traemos que no esté metido en la palabra de Dios. ¿Usted la cree o no la cree? ¿O sigue en su doctrina herética o en su doctrina demoníaca? 1 Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Se está dando cuenta? Usted sabe la incertidumbre que hay ahora y cuántos están quedando en la nada después de tener tanto, porque son inciertas, no te asegura nada. Y de pronto alguien que no tenía nada va a tener ahora, porque se están cambiando muchos papeles. ¿Ya? La esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amén, iglesia. Todo es de Dios, pero las riquezas bien usadas, bien manejadas, te bendicen, las disfrutas, pero tienes que hacer lo que dice la palabra. No ponga la esperanza en la riqueza, que ese no es tu Dios, no es tu Salvador, no es tu vida eterna. Ponla en el que da la riqueza, así como hizo Salomón, David. Ellos pusieron su confianza, su confianza en Dios y no en la riqueza. Amén, iglesia. Que Dios nos bendiga siempre y nos quite toda avaricia, de toda oferta maligna que pueda llegar mientras estemos aquí en esta tierra. Confiar en la riqueza. Séptimo error, pensar que Dios está representado por ídolos. Pensar que Dios, qué error tan grave, herético, diabólico. Pensar que Dios está representado por ídolos. Vamos a Hechos 17:29. Hechos de los Apóstoles 17:29.
errores, pero por falta de leer la palabra. Siendo pues linaje de Dios, mire, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, esculturas de arte y de imaginación de hombres. Qué error tan doctrinal, qué error tan satánico, se lo voy a decir. Poner a la creación con el creador. Lo que mismo hizo Dios, que es el dinero, hizo todo esto, poner a compararlo y hacerse un Dios. ¿Por qué no crees en el hacedor de todo? Y no en lo que te hagan o pongas a hacer tú para estar desviando la creencia verdadera y estar pensando que tu Dios es el oro, que son las esculturas, imaginación de hombre. Siendo pues linaje de Dios, oye, si eres linaje de Dios, no debes pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedras, esculturas de arte y de imaginaciones de hombres. Error gravísimo. Está creyendo en eso. Mire que el profeta Isaías 40:18 nos anticipó antes todas estas herejías. Isaías 40:18. Así pues, haréis semejante a Dios lo que imagen le comprendéis. Repito, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? Imagínense, ¿a quién lo vas a hacer semejante? Si Él lo hizo todo, Él es dueño de todo. Y ahí vamos. Octavo error. Pensar que hay mucho tiempo. Esa es otra. No, el mundo desde que dicen que se va a acabar. Pero tú estás viendo las señales. Jesús nunca dijo esto: cuando vean estas cosas, estas señales, sépanse que mi venida está cerca. Él no te habló de otra cosa. ¿Cuáles son las señales? Se está incrementando cada día más los volcanes explotando, los terremotos, la maldad se está aumentando. No, esto está grave, las pestes, guerras, rumores de guerra. Esas son las señales que si tú no le paras bola, crees que falta mucho tiempo. Octavo error, pensar que hay mucho tiempo. Hechos 24 al 26. Cuando te lleguen a predicar así, yo después te llamo pensando que te quedas sin saber si mañana te toca irte o morir. Hechos 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al desertar Pablo acerca de la justicia, cuando le dijo la verdad, desertar te voy a hablar, porque era el que lo tenía preso ya, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré, aplazando la gran oportunidad que tenía de salvarse. Así hay muchos. Yo te llamo, yo voy a ir a visitarte, yo voy a ir a escuchar la palabra, porque él cree que le queda mucho tiempo. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. ¿Qué buscaba Félix? Y Drusila, plata, que creían que se iban a sobornar a Pablo para soltarlo. Me vas a dar plata, te soltamos, pero iba en contra de la ley de Dios, porque Pablo decía: cuando Dios quiera, yo no necesito sino a Cristo. Y de aquí salía, él salía de todo eso, pero nunca se dejó sobornar. Pero este venía atrás de eso, pero cuando le habló la verdad, disertó. ¿Y qué dijo? Cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Cuántos
Se ha quedado Dios esperando la llamada. Murieron porque se les predicó desde joven y se les sigue predicando. Y siempre están diciendo lo mismo. Cuando me ponga más viejo, cuando haga esto, cuando haga esto otro. Hoy es el día de que tú aceptes el llamado y salga de los errores que te han venido metiendo hace muchos años. Salga de esos errores. Son comunes, normales, pero que hoy la palabra nos los ha dicho aquí. Y vamos para el último. 9º error. Pensar que las condiciones no cambian. Error. Hoy puede estar muy brillante, mañana en el suelo. Hoy puede estar en el suelo, mañana puede estar arriba. Hoy puede estar vivo, mañana muerto. No sabemos. Las condiciones cambian. Vamos a Santiago 4, 13 al 14. Está pensando que mañana, proyectándome al futuro, ¿o acaso tú no conoces el futuro que le espera a esta tierra? Estás ignorando lo que le espera a esta tierra y a lo que vamos. Todavía vienen cosas peores. Esto que está pasando es comienzo de dolores, pero espere cosas más tremendas que se van a ver. Santiago, último error, 9º error, pensar que las condiciones no cambian. Santiago 4, 13 al 14. Vamos ahora, lo que dices hoy y mañana, iremos a la ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén, iglesia. Entonces, las situaciones cambian. ¿Cuántos proyectaron de pronto ir a un lugar? Y este es el año mío. Me voy a ir para tal parte a negociar, a ganar buena plata. Y no ha podido salir ni siquiera del departamento donde está. Porque pensamos que nunca iba a cambiar las condiciones. Error gravísimo. Pensar que no va y va a cambiar más. ¿Qué estamos proyectando? ¿A qué le estamos apuntando? ¿A la palabra de Dios o a nuestra alma encerrada en sí mismo? Como dijo el rico, alma mía, tiene muchos dinero, engrandeceré los graneros, echaré más plata, creceré más, pero las condiciones cambiaron. Error gravísimo, creer que las condiciones no pueden cambiar de la noche a la mañana. Por eso mantente fiel siempre. Vive pensando no en el día que pasó, ni el día que viene, sino el día de hoy. Cada día trae su afán y cada día tiene su contentamiento o tiene sus problemas. Amén, iglesia. Conclusión. Líbranos de los errores. Esa es la conclusión que traigo del Salmo 19:12. Salmo 19:12. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Esa debe ser tu oración constante. Porque a veces vivimos bajo errores también. Que solamente orando Dios nos muestra a través del Espíritu Santo. Ese es un error. Lo que estás haciendo no me agrada. Él te va entrando. Voy a leérselo otra vez. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Ninguno. Hay gente que está metido en el error y no lo entiende. Tiene que venir alguien, principalmente Dios, o alguien de Dios, a decirle, estás en una falla. La doctrina que estás llevando no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Estás en un error. Eso no es lo que dice la palabra, pero son tercos. Insisten que así es, porque lo quieren cambiar. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Esa es mi oración.
líbrame de los que me son ocultos. Y vamos a segunda de Pedro 3, 16 al 18. Segunda de Pedro 3, 16 al 18. Dice la bendita palabra de Dios. Miren cómo está la palabra. Segunda de Pedro 3. Tres, 16 al 18. Casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indotos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardad no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué palabra nos regaló el Señor hoy? Para que llegáramos a mostrar 9 errores comunes que se viven dando a diario. Tiempo de cambiar. Entonces oremos esta palabra para que quede en nuestros pensamientos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta bendita y poderosa palabra que hoy nos regalaste, y entender errores y poder salir de ellos si acaso estamos cometiéndolos. Por eso ayúdanos en esta hora, Señor, donde el mundo está bajo maldad, en tantas doctrinas corruptas, faltas de entendimientos, heréticas, llenas de errores doctrinales, en las cuales es bueno lanzar esta palabra para que muchos salgan y entiendan que se están perdiendo y puedan convencer hasta los mismos que están errados, y esta palabra puedan escuchar también y puedan salir del error. Los errores los cometemos todos. El problema es estancarme en el error. El problema es no reconocer mis errores. Por eso a veces somos tercos, fracasados, porque Dios nos está hablando y nos habla por personas que les ha dado un poquito más de ese entendimiento y nos hace entender cantidades de cosas. Pero a veces somos tan tercos, somos tan resentidos de las cosas, porque a veces lo que hacemos es resentirnos porque nos digan la verdad. Señor, es bueno aceptar la verdad. La verdad nos hará libre de todos estos errores doctrinales. Bendito Rey de los cielos, toma el control de los sacerdotes que predican tu palabra, pastores, profetas, porque somos sacerdotes de Cristo. Toma el control de ellos, de los gobernantes, y entender que la palabra hoy habló de esos errores que debemos de quitar y encauzarnos por la vía de la verdad. Bendito Rey de los cielos, toma el control de Colombia, del país de aquellos que están enfermos en las clínicas, en los hospitales, en las casas. Toma el control de las autoridades. Bendecimos también al mundo, Señor, porque nuestro deber como iglesia es orar por los que están en eminencia, por las autoridades, orar por los que están por fuera de tu reino para que sí pueden llegar. Tú les das la gran oportunidad de que ellos se puedan cambiar y salir de sus errores en los cuales estamos metidos hace tanto tiempo. Señor Jesús, gracias por tu iglesia que es grande, es maravillosa, universal. Y gracias por la vida, por el techo, por la comida. Gracias por todo lo que nos estás poniendo a hacer en este tiempo. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. Y ponemos todo es todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a ese Dios grande, maravilloso, que vive dentro de nuestro corazón a través de su Santo Espíritu. Amén y amén.